Hola amigos, seguimos con el capítulo 40 de Génesis, pero vamos a repasar un poquito de lo último del capítulo 39, que era que lamentablemente la esposa de Potifar lo acosaba prácticamente a José, lo acosaba, le proponía que esté con ella, pero ya era una cosa que yo no sé cuántas veces se lo propuso. José decía, no, yo no puedo hacer eso, ¿cómo puedo hacer eso? Ante Dios, ¿no? O sea, José ya, José ya tenía, como se dice, el temor de Dios. Él no quería, él sabía que eso que le proponía la esposa de Potifar estaba mal y no quería respetaba a su amo, ¿verdad? Respetaba y respetaba. Quiero leer eso brevemente porque qué importante es, eh, como dice José, dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, él no solamente está viendo que haría mal contra su amo, sino lo primero que dice él, ¿cómo haría este mal y pecaría contra Dios? ¿No? Si se mete con la esposa de Potifar. O sea, ¿y cuántos hombres amigos ahora resistirían una propuesta así, no? No sé. No creo que todos, yo creo que la mayoría caerían, pero José de veras tiene el temor de Dios y él no cayó en la tentación, pero como la mujer estaba obsesionada con José, entonces lo acusó, ¿no? Lo acusó y lamentablemente Potifar, el esposo de la mujer esta, lo ha puesto en la cárcel a José, ¿no? Injustamente, sin, pero bueno, pero ¿qué pasó en la cárcel? Más el Señor, Dios, ¿no? Dios estaba con José y extendió a él su misericordia y le dio gracia en ojos del príncipe de la casa de la cárcel. A pesar de esta circunstancia negativa, Dios está con José. Y yo creo que eso es algo que Dios quiere que nosotros entendamos, amigos. Porque a veces nosotros nos pasan cosas difíciles, a veces muy malas, muy duras, y a veces uno tiene la tendencia de irse contra Dios cuando seguramente en esta situación difícil, no estoy diciendo, no sé cómo decirlo, hay situaciones difíciles que nosotros mismos ocasionamos y pagamos las consecuencias. Y hay otras situaciones difíciles que nos pasan, pero que no es por nosotros, simplemente pasan no sé por qué. Y amigos, Dios está al lado de nosotros acompañándonos, atravesando esta situación difícil con nosotros. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando Israel no ha pasado todavía, estamos en Génesis, pero en Éxodo van a ser esclavos en Egipto. Y cuando Dios los va a sacar de Egipto, ellos tienen que caminar, cruzar el Mar Rojo, caminar por el desierto. Amigos, yo creo que eso no era tan divertido, caminar tanto y estar en el desierto que no había nada y atravesar el mar rojo que seguro era larguísimo, aunque claro, Dios abrió el mar y atravesaron en tierra seca, pero igual, Dios podría haberlos llevado no sé cómo decir, podría haberlos llevado aviones, nubes para que los lleve ahí flotando, pero no, ellos tuvieron que caminar y Dios estaba con ellos todo el tiempo. Entonces, así también cuando nosotros atravesamos situaciones difíciles que tenemos que caminar, que tenemos que atravesar esa situación difícil, Dios está con nosotros, acompañándonos, ¿entienden? Y aquí José está en la cárcel, es una situación difícil porque es injusto que sea esclavo, es injusto que ahora esté en la cárcel, todo eso es injusto, pero Dios está atravesando esta situación con él, ¿entienden? Entonces, para nosotros a veces es difícil entender eso, porque Dios, quítame de esta situación, ya que me quite. Y a veces hay ciertas situaciones que hay que atravesarlas.
de la mano de Dios, ¿entienden? Entonces aquí José está en la cárcel injustamente, pero Dios está con él. Dios está con él. Entonces el príncipe, dice en el versículo 22, y el príncipe de la casa de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que hacían allí, él lo hacía. Entonces, ahora en la cárcel, el jefe de la cárcel le ha, le ha puesto eh, como encargado, ¿no? Como que tiene una autoridad en la cárcel después del jefe. Entonces, él está encargado de ayudar ahí, ¿no? Entonces no veía el príncipe de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba, porque el Señor, Dios, era con él, y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Entonces aquí otra vez vemos la prosperidad de Dios, que no es la prosperidad de este mundo. Entonces, a pesar que José está en esta situación difícil, que está en la cárcel, Dios lo ha ayudado, y ahora José tiene como un cargo en la cárcel. No es el jefe de la cárcel, pero es diríamos que es el segundo, ¿no? Que es un encargado en la cárcel, tiene una autoridad, y que dice que Dios era con él, Dios era con José, y lo que hacía José, Dios lo prosperaba, que le iba bien. José hacía esto, le iba bien. Hacía esta cosa, le iba bien. Entonces, eso es estar con Dios. José está en una situación difícil, pero a pesar de esa situación difícil, Dios, como está con él, lo está ayudando y lo está prosperando, ¿ok? A ver, seguimos un poco el siguiente capítulo. Dice, y aconteció después de estas cosas, que José, lo que ha pasado, ¿no? José era el mayordomo, ahora ya no está injustamente en la cárcel, pero Dios le está prosperando, entonces es como un encargado en la cárcel, ¿no? Bueno, que el maestresala del rey de Egipto y el panadero habían pecado contra su señor, el rey de Egipto. A ver, yo nunca me había dado cuenta cómo la Biblia dice que el maestresala, el maestresala es el que está encargado del vino, la copa del vino del rey, y el panadero habían pecado. O sea que estos dos hombres, bueno, que eran encargados del rey, que trabajaban para el faraón, habían hecho algo malo. Entonces yo escuché hace algún tiempo un estudio, y pareciera, según este estudio, decía que como que ellos, el maestresala y el panadero, habían formado parte así como de una rebelión, una cosa así, ¿no? Entonces, yo no sé si eso fue de la rebelión, pero lo que sí sé es que la Biblia dice que habían pecado, o sea, que han hecho algo en contra de Faraón, ¿no? Entonces, puede ser que sí, quizás sí fue una rebelión, ¿no? Puede ser. Ahora vamos a ver. Y el faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el principal de los maestresalas y contra el principal de los panaderos. Entonces, el maestresalas, que es el encargado del vino, de la copa del vino del rey, y el panadero, entonces estos eran oficiales que trabajaban directamente para Faraón, ¿no? Eran importantes. Pero Faraón se enojó contra ellos. Algo, y la Biblia dice que ellos pecaron entonces contra Faraón, entonces algo hicieron, ¿no? Algo malo. Y los puso, el faraón puso al maestresala y el panadero en la cárcel de la casa del capitán de los de la guardia, en la casa de la cárcel donde José estaba preso. Entonces están en la misma cárcel donde está José. Y el capitán de los de la guardia dio cargo de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la cárcel. Entonces, ya en la cárcel, el maestresala de Faraón, el panadero de Faraón, con José. Y José está encargado de ellos. Y ambos, el maestresala y el panadero del rey de Egipto, que estaban presos en la cárcel, soñaron un sueño. Ambos soñaron un sueño, cada uno su sueño en una misma, cada uno conforme a la declaración de su sueño. A ellos José por la mañana, que estaban tristes, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la cárcel de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parece hoy mal vuestros rostros? Entonces han tenido un sueño, pero han tenido, el maestresala y el panadero han tenido un sueño que... Ahora, esto no pasa con todos los sueños, amigos. A veces nosotros tenemos sueños que son, no sé, que reflejan nuestros pensamientos,
o que mezclan las cosas de los pensamientos con otras cosas, pero hay sueños que no, hay sueños que sí, uno como que se queda pensando. Y a veces, no estoy diciendo que todos los sueños no, pero a veces hay ciertos sueños que Dios manda, ¿no? A veces, estoy diciendo que todos, a veces no todos los sueños son así. Y en este caso, el maestresala y el panadero sí han tenido sueños que ellos saben que estos sueños significa algo. No saben qué significa, pero saben que algo que tiene que ver con su vida, ¿no? Entonces, José les preguntó, ¿por qué están tristes, no? Por qué parecen hoy mal vuestros rostros? Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones. Entonces, José ya, ¿cómo es, no? O sea, aquí yo escuché en otro estudio, o sea, no sabemos si, si el Señor, si Dios se le apareció a José, pero lo que sí sabemos es que Dios está con José, o sea, entonces por eso se piensa mucho que José tenía el Espíritu Santo. ¿Qué tanta cantidad del Espíritu Santo? No sé, pero como va a ser capaz de interpretar sueños de Dios, entonces la única manera, amigos, ¿quién te da la sabiduría para poder interpretar así? Eso solamente viene de Dios. Entonces, por eso se piensa que José, para interpretar los sueños, tenía el Espíritu Santo, ¿no? No hay otra manera. Ese, para interpretar las cosas de Dios, solamente Dios lo puede hacer correctamente, ¿no? Bueno, nos quedamos ahí, seguimos el lunes. Chao.